Buenas noches, ingeniero. Eh, Soy el alumno Akige Inca Juan Miguel. Voy a exponer sobre el polinomio de Newton-Gregory. Eh, bueno, el polinomio de Newton-Gregory, ¿no?, es una forma sencilla de escribir un polinomio de Newton, ¿no?, que pasa por un conjunto de puntos igualmente espaciados. Eh, este, ¿Cuándo decimos que los datos van a estar igualmente espaciados? Cuando la distancia entre dos puntos va a ser constante, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos acá el punto x1 que va a ser igual a x sub 0 más h, ¿no? Entonces, si el x sub 0 pasa a restar, va a ser x sub 1 menos x sub 0 igual a h, ¿no? Acá sería lo mismo, ¿no? X sub 2, en este caso, sería x sub 2 menos x sub 1 igual a h, ¿no? Pero x sub 1 es x sub 0 más h. Por eso va a ser que x sub 2 va a ser x sub 0 más 2h. Y así podemos generalizarlo hasta x sub n, ¿no? X sub n sería x sub 0 más nh, ¿no? Eh, entonces, h va a ser el intervalo o tamaño de paso entre los datos, ¿no?, entre los dos puntos, ¿no? Basándonos en esto, ¿no?, las diferencias divididas finitas se pueden expresar en forma concisa, ¿no? Por ejemplo, la segunda diferencia dividida hacia adelante es la siguiente, ¿no? Por ejemplo, está expresada de esta forma, ¿no? F, ¿no?, de x sub 0, x sub 1, x sub 2, ¿no? Y esto sabemos que es simplemente f de x sub, f de x sub 0, x sub 1, ¿no?, menos f de x sub 1, x sub 2 sobre x sub 2 menos x sub 0. O sea, es como que diríamos que este f de x sub 0, ¿no?, es igual a, este f de x sub 0 debe ser simplemente el f de x sub 0, x sub 1, ¿no? Esto menos el f de x sub, a ver, ya, esto vendría a ser ya, esta parte vendría a ser el f de x sub, es como que esto es equivalente a eso, ¿no? F de x sub 1, x sub 2, ¿no?, menos f de, en corchete, ¿no?, f de x sub 1, x sub 0. Todo sobre x sub 2 menos x sub 0, ¿no? Esto vendría a ser esto, ¿no? O sea, este término de acá vendría a ser este, y este otro término de acá vendría a ser este de acá, ¿no? Entonces se puede expresar de esta forma, pero como nos dice que, que están igualmente espaciados, ¿no?, usando esto, entonces acá vamos a simplificar, ¿no? Sabemos que x sub 2 menos x sub 1, ¿no?, va a ser h, y x sub 1 menos x sub 0 también es h. Entonces esto va a ser una suma de fracciones homogéneas. Entonces arriba va a quedar simplemente f de x sub 2 menos 2 veces f de x sub 1 más f de x sub 0, ¿no? Y esto va a ser sobre h, ¿no? Pero este x sub 2 menos x sub 0 es 2h, ¿no? Entonces va a quedarme 2 sobre 2h cuadrado, ¿no? Y este lo llamamos la ecuación 1. Luego, haciendo, esto es como una definición, ¿no?, que se expresa esta parte de acá, ¿no?, del numerador de arriba, se expresa como esta forma, ¿no?, como un delta al cuadrado de f de x sub 0, ¿no?, igual a esto, ¿no? Por lo tanto, la ecuación 1 quedaría de esta forma, ¿no? O sea, esta ecuación se transforma en esto. Simplemente en vez de esto, lo reemplazo por esto, ¿no?, por esa expresión, ¿no?, que se ha definido, ¿no? Entonces, si se puede generalizar, ¿no? Generalizando, tendríamos que esto, ¿no?, esta expresión f en corchete, ¿no?, desde x sub 0 hasta x sub n sería el delta elevado a la n de f de x sub 0 sobre el factorial de n por h a la n, ¿no? Y esto le vamos a llamar una ecuación 2. Ahora, reemplazando esta ecuación 2 en la ecuación del polinomio de interpolación de Newton, ¿no?, que es esto de acá, este es el polinomio de interpolación de Newton, que ya ha estado, que ya se sabe, ¿no? Esa es la forma general, ¿no? Entonces, reemplazando la ecuación 2 en esta ecuación,
vamos a tener que simplemente vamos a reemplazar, ¿no? Donde veamos el f, ¿no? Corchete, ¿no? De x sub 0, x sub 1, lo reemplazamos por esto, como si fuera delta de f de x sub 0 sobre h, ¿no? Y acá lo mismo, ¿no? Este f de corchete, ¿no? X sub 0 hasta x sub 2, ¿no? Es esto de acá, entonces se reemplaza, ¿no? Y todo lo demás queda igual, ¿no? Más y así sucesivamente hasta, y también se reemplaza esta parte, ¿no? Esta parte de acá, ¿no? El f corchete desde x sub 0 hasta x sub n se reemplaza por esto, ¿no? Por esta expresión. Entonces tenemos esta ecuación, ¿no? Y esta ecuación nosotros lo vamos a llamar el polinomio de Newton-Gregory, ¿no? Que es un caso especial del polinomio de Newton, ¿no? O sea, este polinomio de Newton-Gregory es un caso especial del polinomio de Newton, ¿no? Que se va a dar cuando, cuando se van a tener puntos que están igualmente espaciados, ¿no? Entonces, definiendo, ahora vamos a definir un alfa, ¿no? Como x sub 0, x menos x sub 0 sobre h. Entonces, tenemos que de acá despejando x menos x sub 0 va a ser alfa por h, ¿no? Y también vamos a tener x menos x sub 0 menos h, ¿no? Que es alfa por h menos h. Y esto simplificando es h por alfa menos 1. Y así sucesivamente hasta esta expresión, ¿no? Que es x menos x sub 0 menos n menos 1 por h, ¿no? Entonces, simplificando todo esto, vamos a tener que, o factorizando, ¿no? Vamos a tener que es h por alfa menos n más 1, ¿no? Y esta ecuación, ¿no? Se va a sustituir en la ecuación número 3, que es esta de acá, que es en este polinomio de Newton-Gregory, para simplificarlo más, ¿no? Entonces, esta expresión nos va a quedar de la siguiente forma, ¿no? Es eh, f de x sub 0 más el delta de f de x sub 0, ¿no? Por, y acá lo que se hace simplemente es esta expresión x menos x sub 0 sobre h eh, va a ser alfa, ¿no? Alfa. Esta expresión queda igual y acá me queda alfa por alfa menos 1 más y así sucesivamente hasta llegar a esta expresión. Y esta expresión es la fórmula reducida del polinomio de Newton-Gregory. Y acá se va a tener en cuenta que el alfa va a valer x menos x sub 0 sobre h. Y este delta de f de x sub 0 se calcula como este delta de f de x sub 0 es lo que se va a calcular, ¿no? Que es el coeficiente del polinomio, ¿no? Y este R sub n simplemente viene a ser el error de, de, de aproximar esta función, ¿no? Entonces vamos a ver un ejercicio de aplicación. Nos dice obtener el polinomio de interpolación de los puntos, ¿no? Para x, ¿no? Sub 0, 0, para x sub 1 es igual a 1, para x sub 2 es 2, para x sub 3 es 3. ¿No? Como podemos ver, estos puntos están igualmente espaciados, ¿no? Una distancia h igual a 1, ¿no? Desde punto x sub 0 hasta x sub 1 hay una distancia h igual a 1, ¿no? Están igualmente espaciados. Entonces se trata de un caso de Newton-Gregory, ¿no? Y este y viene a ser la función, ¿no? El f de x, ¿no? Evaluado, ¿no? En este caso sería f de x sub 0, este es el valor del f de x sub 1, este es el valor del f de x sub 2, y este es el f de x sub 3. Entonces me pide obtener el polinomio mediante la fórmula de Newton-Gregory. Entonces, usando el polinomio de interpolación de Newton-Gregory, que ya ha sido demostrado, ¿no? Que es esta ecuación de acá, ¿no? Estoy usando la ecuación no reducida, ¿no? Hay dos formas de la ecuación de Newton-Gregory, la reducida y la que no está reducida. Entonces, yo voy a usar la fórmula general de Newton-Gregory. Entonces, esta expresión, el tamaño del polinomio es de tamaño 3, ¿no? Hasta n3. Entonces, simplemente voy a trabajar hasta la... voy a reducirlo hasta el n igual a 3, ¿no? Entonces, no es necesario, voy a solamente tomar hasta n igual a 3. Entonces, tomo esta parte, f de x sub 0 más, todo esto pasa igual, ¿no? Eso también, ¿no? Más, y acá va a ser delta al cubo por f de x sub 0 sobre factorial de 3 a h al cubo, ¿no? X menos x sub 0, acá sería x menos x sub 1 y x menos x sub 2, ¿no? Luego lo que hago es calcular los coeficientes del polinomio, ¿no? O sea, los deltas, ¿no? Estos deltas tengo que calcularlos, ¿no? Entonces, el delta de f de x sub 0 simplemente se expresa como f de x1 menos f de x sub 0. Pero f de x1 es es este valor, ¿no? 6, ¿no? Y f de x sub 0 es menos 1.
Entonces acá va a ser 6 menos menos 1 igual a 7. Ahora el delta al cuadrado f de x sub 0 se expresa, ¿no? Esta forma se expresa como f de x sub 2 menos 2 veces f de x sub 1 más f de x sub 0. Entonces reemplazando los datos, ¿no? F de x sub 2 es 31, menos 2 veces f de x sub 1 vale 6 y f de x sub 0 vale menos 1. Resolviendo esto nos va a dar 18. Lo mismo hacemos para el otro coeficiente, ¿no? Delta al cubo de f de x sub 0, que es f de x sub 3 menos 3 veces f de x sub 2 más 3 veces f de x sub 1 menos f de x sub 0. Entonces, este f de x sub 3 vale 18, ¿no? De la tabla, ¿no? F de x sub 3 vale 18, ¿no? Este es menos 3 veces el f de x sub 2 que vale 31, más 3 veces el f de x sub 1 que vale 6, menos el f de x sub 0 que vale menos 1. Entonces, resolviendo esto nos va a dar menos 56. Ya tenemos los coeficientes, ¿no? Del polinomio, ¿no? Entonces, reemplazando ahora en el polinomio, en este polinomio, ¿no? Vamos a tener que el polinomio de tercer orden va a ser f de x sub 0 más el delta de f de x sub 0 sobre h por x menos x sub 0, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, simplemente este es el polinomio que teníamos, ¿no? Entonces, reemplazando los datos ahora, ¿no? El f de x sub 0 vale menos 1, ¿no? Más este delta de f de x sub 0 ya lo tengo, es 7, ¿no? Sobre h, que era h valía 1, ¿no? Porque era la distancia que había entre punto y punto, ¿no? Acá es 1, 1, ¿no? Entonces va a ser 7 sobre 1, 7, ¿no? Me queda, y acá va a ser x menos 0, más el delta al cuadrado ya lo tenemos, 18, sobre el factorial de 2 que es 2, y el h cuadrado que es 1, ¿no? Ya no alteren nada, ¿no? Por x menos 0, por x, y el x sub 1 vale 1, más, ¿no? El delta al cubo de f de x sub 0 que es menos 56 sobre factorial de 3 que es 6, ¿no? Y el h al cubo que es 1, ¿no? Y acá simplemente reemplazo x menos 0 por x menos 1, el x sub 1 vale 1, x menos x sub 2 que vale 2, ¿no? Y ahora simplemente resolviendo esto, nos va a quedar que el polinomio es menos 1 más 7x más 9x por x menos 1 menos 9.333x por x menos 1 por x menos 2. Finalmente, este es el polinomio que nos piden, ¿no? El problema. Y esa sería la solución y un ejemplo de aplicación de el polinomio de interpolación de Newton-Gregory. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias.